Obviamente no se puede hablar de números de encuestas, pero sí de proyecciones o de por lo menos cómo se observa la maquinaria política que se está moviendo en todo esto. Da la impresión de que el sinceramiento económico de los votantes van a terminar definiendo, a mi juicio, en última instancia, sobre el voto final, el voto definitivo. ¿Cómo lo ve Gustavo Córdoba? Con él estamos hablando, con él nos va a dar su impresión. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, Ricardo, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Placer para mí estar con uno de mis mentores de hace tantos años. Mirá, yo creo que estamos asistiendo a una elección compleja. Compleja por el nivel de argumentación, compleja por el nivel de violencia semántica. Compleja por los intereses económicos que hay detrás. Lo escuchaba recién Alfredo. Y la verdad que el panorama es preocupante. Si en las principales potencias se están dando estas peleas y nosotros como un país ni siquiera emergente, no tenemos prácticamente cómo defendernos frente a las turbulencias internacionales. Entonces, vale la pena repasar que es un escenario en el cual hay una cancha inclinada a favor del gobierno. Todos los medios de comunicación dominantes están apoyando la fórmula de Macri y Pichetto. La campaña de Alberto, por otro lado, arrancó de menor a mayor, con muchas dificultades, muchos errores, voceros no oficiales como Aníbal Fernández, que en vez de ayudar lo empantanó, pero la elección es muy competitiva. Cuando hay poca diferencia entre primero y segundo, nosotros decimos que es el contexto ideal para las campañas electorales, porque, por ejemplo, la de Córdoba, el 12 de mayo, era cantada. Pero a ver, desde enero se sabía que la elección venía con ese perfil. Entonces las campañas electorales prácticamente cumplieron un rol, digamos, porque había que hacerlas. En cambio, esta elección, en las campañas, en los errores estratégicos y en los aciertos estratégicos es donde se van a ver las derrotas y las victorias. ¿Por qué, Ricardo? Porque generalmente, y te diría con mucha más precisión, son los errores y no los aciertos los que definen las tendencias electorales. Así es. Las equivocaciones se pagan doble. Claro. Entonces, la idea del gobierno era plantear una hiperpolarización, plantear un escenario de voto ideológico, votame a mí para que no vuelva Cristina al poder. El gobierno planteó además, y esto es de una ansiedad electoral tremenda, adelantar los tiempos, transformar la segunda vuelta en primera y transformar la primera vuelta en la PASO esta del domingo próximo. Instaló la idea de que el domingo 11 de agosto es prácticamente la elección del presidente. Corre peligro la República. Cuando en realidad, y en esto déjame como politólogo manifestar mi desagrado, porque es la política que tardíamente se acuerda que la gente tiene que ir a votar. Claro. Pero en realidad, si hubieran abierto las listas para que los votantes podamos definir qué candidatos eran los mejores por cada espacio, ni siquiera se tendrían que haber preocupado por la movilización electoral. Así es. Hubiéramos ido a votar de manera muy masiva, porque para nosotros es obligatorio votar, pero para ellos no es obligatorio abrir listas. Ahora, como politólogo, no como consultor, como politólogo, las PASO son inexistentes. Claro, pero y muy caras. No, pero además, a ver, si tuviésemos porque que la PASO resolver no fue algo creada por Kirchner para esto. Era una interna que donde se definían los candidatos. Ricardo, y ojalá tuviésemos interna, porque mirá la perversidad. De 17 boletas hay 2. Arrancamos con la idea de que las primarias era para superar las internas, claro, y hoy no tenemos ni internas ni primarias. O sea, un balurdo total. Un retroceso, cuando la política necesita que la gente se comprometa más, vea con mayor transparencia la política, que no desconfíe, que no sospeche, la política se encarga siempre de esconderse, de achicarse, ¿no? De ponerse detrás de bambalinas para resolver cosas que en realidad deberían estar en manos nuestras. Ahora, hay un dato que para mí, lo hablaba con Alfredo antes de comenzar el programa, me llama poderosamente la atención. Es decir, la sensación de que va a haber fraude. Y a mí cuando me dan la sensación de que va a haber fraude es porque no hay nada seguro de un lado y del otro. ¿Está? Es decir, La Baña, bueno, con pocas posibilidades, digamos, electorales de poder pelear por los primeros lugares, ya ha dicho, el fraude está consagrado. Pero ya hay amparos por partes del kirchnerismo diciendo de que la empresa que va a hacer el conteo de los votos, que va a tener responsabilidad de dar el resultado final, no es segura. Y a mí esas cosas me hacen ruido. ¿Sabes qué pasa, Ricardo? Lo que hace ruido en realidad es que la política argentina ha utilizado la grieta como un método para ganar elecciones. Totalmente. Y cuando vos apelás a la grieta para todo,
Bueno, tenés que esperar grieta en todo. Y de verdad es absolutamente preocupante esta sospecha, pero no cabe otra alternativa que la de ir a la elección y tratar de controlar con veedores internacionales, con todos los organismos ONGs que no dependen del Estado, confiar en la fiscalización del resto de los partidos políticos. Indudablemente que puede haber alguna maniobra, pero es muy difícil votando con una boleta de papel. Y además, ¿no?, con cada fiscal con un comprobante que va a poder hacer una foto y mandarla directamente a su control. Entonces, digo, más allá de esas alertas, lo que es interesante, entender que la política tiene que cambiar el método. No podemos vivir de confrontación en un país que vive de crisis. Nosotros necesitamos entender que la política necesita transitar caminos de consensos. Sin consensos no vamos a salir. Gane Macri, gane Fernández, gane el que sea. Los vencimientos de deuda que tiene la Argentina 2020 y sobre todo el 2021 hacen claro que no podemos seguir apelando a la grieta. Ahí quiero volver de nuevo al primer comentario tuyo con respecto a la vulnerabilidad argentina, particularmente cuando se mueven los mercados internacionales. Yo decía, si esto, y lo comentamos con Alfredo también antes de comenzar el programa, si esta vulnerabilidad se da en un supuesto gobierno de Cristina Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Vos no opinás igual? Yo creo que es un escenario sumamente difícil. Para cualquiera que vamos a necesitar un gran acuerdo nacional posterior a esta elección. Pero el problema del acuerdo nacional es lo que vos venís diciendo, es decir, la grieta. ¿Cómo aunás criterios, consensos, cuando vos tenés prácticamente dividida la sociedad, no solamente desde el punto de vista político con Alberto y Cristina por un lado, sino que Labaña que opina de otra manera, Esper que también habla de fraude, tiene otra concepción, el sindicalismo argentino... Pero una cosa es el cotillón electoral que va a pasar, y hay por lo menos un intento. Fíjate que no es casualidad que las principales fuerzas que tienen chances pusieron figuras moderadas en sus fórmulas, pensando quizá en este escenario. El mismo Labaña es un hombre moderado, no es un hombre de quebrar lazos. No, para nada. Digo, entonces, el rol de Pichetto en la fórmula con Macri, el rol de Alberto Fernández en la fórmula con Cristina, me parece que algo los espacios políticos están intuyendo, ¿no?, en cuanto a los perfiles que se necesitan para gestionar la crisis que viene. Ahora, falta el resto. Ahora, claro, en un marco de consenso de esa naturaleza entran a jugar también las situaciones judiciales de cada uno, ¿no? Bien, la justicia es muy sospechada, Ricardo, en la Argentina. Claro, está sospechada la justicia, pero en un marco de consenso, en un marco de acuerdo, cuando vos decís dos figuras moderadas, Pichetto por un lado, que es un tipo conciliador por naturaleza, es un tipo de diálogo, digamos, de negociación. De negociación. Es un verdadero político. Sí, señor. Es un político con negociación. Y Alberto Fernández, moderado, con muchas contradicciones políticas, es decir, con muchos avatares cuestionables desde el punto de vista de su concepción ética de la política, de lo que decía de Cristina a estar con Cristina. Esas variaciones terminan con la destrucción de las convicciones. Ahora, ¿cómo se llega a un consenso cuando vos tenés a la vice o a la candidata vice con 13 procesos, 7 pedidos de desafuero, 7 pedidos de prisión preventiva, 4 desafueros? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, es muy difícil. El propio presidente actual asumió la presidencia estando imputado y procesado. Claro. Entonces, a ver, lo importante es que la política tiene que resolver en su terreno de la mejor manera posible, tiene que tratar de resolver cuanto antes cómo nos trata a los argentinos. Ricardo, a ver, tenemos que ser parte de la solución, y en la medida que los políticos sigan creyendo que solamente ellos tienen la llave, va a ser un juego de suma cero para la política y para el país. Digo, están dejando afuera a todos los ciudadanos. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Digo, están usando todo el andamiaje legal, electoral, para seguir tomando decisiones a espalda de los votantes. Sí, el voto miedo y espanto por un lado. Pero hemos pasado, mirá qué gracioso, imperdible. Hemos pasado del voto vergonzante a las candidaturas vergonzantes. Sí.
Y hemos pasado en un sistema en el cual las identidades partidarias ya no significan absolutamente nada. Hoy es mucho más simple para la política argentina identificarse a partir de valores ideológicos. De hecho, la campaña del gobierno, Ricardo, está basada y sustentada solamente en la cuestión ideológica. Y ahí está el problema, porque independientemente del porcentaje que tengan Espert y Labaña, está claro que los que votan a estos dos candidatos no son tan antiperonistas como los que hoy votan a Macri. Claro. Y ahí hay una barrera, porque si el argumento es solamente ideológico, este votante bien puede quedarse en primera vuelta con Labaña y con Espert. Sí. Porque en definitiva, y esto no es menor, están votando a economistas porque en el fondo lo que sienten es una profunda desilusión con la mala praxis económica con el gobierno Macri. Así es. Entonces, imagínate si la campaña de Alberto se ilumina de pronto y deja el sepia en el cual anda transitando últimamente y le propone a Labaña después de la primera vuelta o antes de la primera vuelta: Roberto, vos nos vas a diseñar el plan económico para nuestro gobierno. Digo, eso tiene la potencialidad de cambiar las reglas del juego. Claro, porque hay un dato muy significativo acá. O sea, Fernández llegó al terreno de la economía, donde es más fácil criticarlo a Macri porque no ha conseguido respuesta de ninguna naturaleza, mientras Macri eligió la otra opción, el miedo. Es decir, el voto miedo, el voto cuota del 95 de Menem, por ejemplo. Ahora, lo que no ha dado todavía soluciones y de cómo puede llegar a ser meterle plata al bolsillo, poner el 20% de las líneas, hablemos porque es un brulote total y absoluto lo que dijo. Digo, en ese marco, lo que todavía no ha dicho, en este caso Fernández, es cómo lo va a hacer. Y esto que decís vos con respecto al tema de Labaña, puede ser un adelanto, puede ser una jugada estratégica importante. Yo creo que tiene el diferencial como para poder provocar un cambio en las reglas de juego y alterar cualquier tipo de pronóstico. Y al respecto, déjame decirte esto. Han proliferado, y nosotros también las hacemos, las encuestas telefónicas, sí, con la grabación de voz, que técnicamente se llama IBR. Este tipo de encuestas, déjame decirte, tienen dos grandes problemas. El primero es que solamente la mitad de la población argentina tiene teléfono fijo en la casa. Y además cada vez menos, porque cada vez menos se usa esa tecnología aplicada al hogar. Entonces, te diría, la mitad de la población queda fuera y es justo la mitad de la población que tiene una tendencia o una correlación, si se quiere, a votar candidatos más peronistas que de Cambiemos. Primera cuestión. La segunda es que todos los encuestadores estamos haciendo encuestas en este momento sobre ese mismo padrón. ¿Y qué está pasando? Que ha aumentado de manera exponencial el rechazo a responder este tipo de encuestas, con lo cual también tiene significado de que puede alterar la representatividad de la muestra. Entonces, estas dos cuestiones, que la mitad de la población no la tiene y el aumento en el rechazo a responder, generan que este tipo de encuestas haya que tomarlas con pinzas, sí, para el pronóstico electoral, no así para es. El contexto, porque han sido muy eficaces para analizar el contexto electoral, sí, pero sí, no para decirte gana Ricardo Fonseca por 8 puntos o gana Ricardo Fonseca por 4. Así es. ¿No? Eso por un lado. Y por el otro, está claro que las encuestas domiciliarias, que nosotros también hacemos, muestran un diferencial muy grande respecto de las telefónicas. Entonces, el domingo 11 vamos a entender cuál de los dos métodos está más cercano a la realidad, pero de cualquier modo, Ricardo, creo que el domingo 11 poco y nada tenemos para elegir, ¿no? Coincido con vos, pero de todas maneras vuelvo de nuevo al tema que venías analizando. Es decir, digamos una proyección de 10 puntos, 8 puntos, lo que sea, para uno, para otro, cambia fundamentalmente. Yo no sé si el gobierno está preparado para perder por una diferencia superior a 8 puntos, por ejemplo. Sé que el peronismo está preparado, sí, para ganar por poco, sí, e incluso empatar la elección. Sí, sí, ¿no? Porque al día siguiente volvemos al tema que planteó Fernández, que es el tema económico. Así es. Cómo resuelven los mercados, cómo resuelve el país en adelante su situación económica, porque finaliza el gobierno del Pato Rengo, finaliza el gobierno de Macri. Automáticamente, si se dice que esos 8 puntos se van a conservar para la elección presidencial.
Córdoba y suponiendo. Buenos Aires además tienen un ingrediente, le agregan un ingrediente a esta ecuación sumamente importante. Córdoba Claro. no va a ser la misma de hace 4 años atrás. No, Va a venir obviamente con que una no. diferencia a favor de Macri, que va a ganar de manera inobjetable, pero por un margen sensiblemente menor. Y la batalla central, otra vez, Ricardo, es Buenos Aires. A mí Buenos Aires, la preocupación, o mejor dicho, más que la preocupación, el análisis, no sé si vas a coincidir, está en el primer conurbano. En la primera. El tercero se sabe que lo pierden. Pero en el primer conurbano, donde está Tigre, La Matanza, todo ese, no, La Matanza está en el tercero, digo, Tigre y todo ese sector, ahí me parece que puede estar la diferencia. Mira, yo te digo porque estoy trabajando en provincia, Sí. en distintos lugares. El dilema más grande que tiene hoy la lista del gobierno es que el votante, cuando se elige gobernador, entra al lugar, al cuarto oscuro y elige la boleta más importante, que es la de gobernador. En esta, la boleta más importante es la de presidente. Sí. Por lo tanto, la boleta que va a marcar la intensidad electoral va a ser la de Macri. Así es. Y en Buenos Aires está perdido Macri, Está no se lo perdido encuentra, no está en la boleta, no está en la calle, no está en los carteles, no está en la publicidad, no está en ningún lado. Bueno, quiero contarte algo. Esta mañana me encuentro con un importante hombre de Juntos por el Cambio acá en Córdoba y están absolutamente, yo te diría que desalentados por la campaña en Córdoba. Es decir, no tenemos votos, no tenemos afiches, no tenemos boletas para poder repartir, no podemos hacer lo que hacíamos habitualmente casa por casa y repartiendo el voto. Dice, y le hacen un cuestionamiento muy severo a la autoridad de campaña, que es Laura Rodríguez Machado. No, Marcos Peña en realidad. Bueno, A ver, dicho en otros términos. el cerebro es Marcos Peña y el problema que existe hoy en la campaña de Juntos por el Cambio, evidentemente es el haber tomado decisiones estratégicas fuera de tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Si le hubieran dado el desdoblamiento a María Eugenia Vidal, Sí. hoy tendrían posiblemente una victoria ya consumada en Provincia de Buenos Aires, Así es. una gobernadora reelecta, un eventual refugio ante una eventual derrota nacional, pero además una gran gobernadora haciendo campaña por la reelección de Por la Macri. reelección de Macri. Hoy tenés que sacrificar seguramente las chances de victoria de María Eugenia Vidal para darle un poquito de chances a Macri, porque la historia en Buenos Aires es así. Si Macri no levanta, si Macri no recupera, tira para abajo indefectiblemente a Vidal. Y la boleta de Fernández con Axel Kicillof es mucho más compacta, es mucho más coherente el voto. A ver, Alberto Fernández está en un 44, 45 y Axel Kicillof está en un 43. Claro. En cambio, María Eugenia Vidal está en 44 y Macri está en un 32, 31. Entonces, esta ecuación se va a resolver siempre en contra de la boleta que genera irritación. ¿Por qué? Hace 4 años Vidal lo tuvo a favor. Claro. El factor irritación era la boleta de Aníbal Fernández. Así es. Hoy el factor de irritación es Mauricio Macri. Y yo creo que María Eugenia Vidal cometió un gran error, más allá del amparo al que ella se arguye como argumento, que es el costo que tenía una elección de esa naturaleza de 4.000 millones de pesos. Pero creo que coincido con vos. Te doy un dato. Nosotros en las encuestas nacionales muchas veces medimos datos, medimos cuestiones que no llegan a la luz pública, la usamos para insumo de análisis, y en la última medimos más que nada para tener el dato de cómo le hubiese ido a Vidal en este contexto electoral. Y Vidal mide 5 puntos más que Macri en todo el país. En todo el país. Para presidente.